Bienvenidas, bienvenidos a la sesión temática número 7 de información, educación y capacitación para la adaptación al cambio climático. Si quieres, Miguel, comenzamos. Muchas gracias. Adelante. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Miguel Pardellas, soy socio de una cooperativa de educación ambiental, Citoya Verde, y también colaborador externo del Grupo de Investigación en Pedagogía Social y Educación Ambiental de la Universidad de Santiago de Compostela. Me toca coordinar un poco esta sesión. Voy a intentar, además de hablar despacio, hacerlo en una mezcla entre gallego, portugués y castellano, dependiendo de las circunstancias. Espero no volver demasiado locos a personal de traducción e interpretación, que bueno, está haciendo un trabajo ingente, como todo el personal de la organización, a la que desde aquí quiero ya agradecer el placer de trabajar con ellos y ellas en esta conferencia. Entrando directamente en la cuestión que nos atañe en esta sesión de educación, comenzaré diciendo que, bueno, como bien sabéis, todos y todas las que supongo que estáis escuchando y viendo esta sesión, la educación es parte de la mayor parte de los discursos en donde aparece el medio ambiente en general y el cambio climático en particular. Hay una continua alusión a la sensibilización y concienciación de la ciudadanía y a la necesidad de poner en marcha actividades, proyectos y programas de educación en general y educación ambiental en particular. Si bien, y esto es un adelanto de algunas de las cuestiones que me gustaría tratar en la mesa, la educación es necesaria, pero no es suficiente. Y de hecho, esta va a ser una de las cuestiones que, como os digo, intentaremos abordar. La verdad es que son muchas las cuestiones que nos gustaría tratar. La idea es hacerlo a través de una conversación con las personas a las que invitamos a participar. Y fundamentalmente los dos objetivos que nos marcamos para esta sesión son, por una parte, saber qué es lo que se está haciendo en Portugal y en España al respecto de la educación para la adaptación al cambio climático. Y por otra parte también, bueno, valorar qué tipo de medidas hay que poner en marcha para mejorar o ir más allá de las sinergias que puedan estar produciéndose actualmente. Sin más, voy a hacer una presentación muy rápida de las personas que van a compartir conmigo este espacio y, más allá de sus extensas biografías académicas y activistas, voy a comentar simplemente cuestiones relacionadas con por qué están aquí. Desde luego podrían estar otras muchas personas, pero os aseguro de las que están, pues van a tener mucho que aportar. Comienzo presentándoos a Francisco Teixeira, al que tenemos aquí por su papel, creo que más que relevante, en el proceso de elaboración de la estrategia portuguesa de educación ambiental. Sobre todo nos interesaba tener un poco esta lectura estratégica y también de ámbito estatal, como la que creo que nos puede aportar. A continuación os presento también a Mariluz Díaz, de Huerta Alegre. Además de una larga trayectoria en el ámbito de la educación ambiental y en el de los equipamientos de educación ambiental, está participando en un proyecto de adaptación en un espacio natural protegido como es Sierra Nevada, y nos parecía también muy interesante incorporar esta lectura. Tenemos también de Portugal a Conceição Colasso, además de una experta en prevención de incendios. Ha desarrollado buena parte de su investigación en la educación, no solamente ambiental, sino en educación para el riesgo, específicamente en el tema de incendios, pero también tocando otros muchos palos. Sigo con Amaya, educadora ambiental de Garrapo, de una pequeña empresa en la que desarrollan distintos proyectos de participación y educación ambiental, y a la que invitamos por su participación en un proyecto de análisis del desarrollo de un programa de voluntariado después de las inundaciones que se produjeron en Tafalla, en Navarra, en julio de 2019. Y por último, aunque no menos importante, a Germán Llerena, de Sant Cugat del Vallès, que además de aportarnos su visión como técnico municipal,
también creemos que va a poder decir mucho sobre el papel de las escuelas y el papel de una herramienta tan de moda, por qué no decirlo, últimamente como son los huertos escolares y todo lo que tiene que ver con el mundo de la agroecología. Sin más, como os decía, la idea es que esto sea una conversación también con vosotros, con vosotras, con las personas que nos estáis viendo, que podéis ir participando, como ahora os adelantará Conchi un poco cómo va a ser la dinámica. Así que, Conchi, cuando quieras. Muchas gracias, Miguel. Para poder participar en esta sesión, al ser muchas personas, como veis, tenéis las personas participantes, tenéis el micro y la cámara cerrados, pero bueno, vais a poder participar a través de una aplicación web que se llama Slido, que a continuación os explicaré cómo funciona, después de dar la indicación en relación a la interpretación y traducción, que seguramente muchas personas ya habéis activado, pero para quien no lo haya hecho, en la parte de abajo de su pantalla puede ver un símbolo de un globo terráqueo que pone interpretación, y ahí pueden elegir el canal del idioma que necesiten para poder seguir adecuadamente la sesión. Dicho esto, el chat solamente lo vamos a usar para cuestiones técnicas, entonces por favor aquellas personas que tengan problemas de sonido o si hay alguna otra cuestión técnica, pues para eso vamos a usar el chat del Zoom. Para preguntas y otro tipo de interacciones que vamos a proponer a lo largo de la sesión, usaremos el Slido. Voy a pasar a pegar el enlace en el chat y también compartiré mi pantalla para que puedan ver cómo es la participación en el Slido. Pueden o bien pinchar en el enlace que acabo de pegar en el chat, o bien ir a la web slido.com y poner el nombre de la sesión, que en este caso es Adaptes 7. De hecho, para comenzar a participar, queremos proponer que las personas que en este momento estáis escuchando esta sesión, pues que para que pueda haber una mayor interacción y adecuación de la sesión a los intereses y expectativas que traéis, pues que podáis contestar en esta primera encuesta inicial que podéis ver en el enlace, cuáles son las expectativas, intereses que tienen para esta sesión. Seguramente puedan ir contestando ya. Si veo ya algunas respuestas, cuando haya más respuestas, es Slido, Slido, S-L-I-D-O, en el chat pueden ver el código. No se necesita código, el código es Adaptes 7, perdón, Adaptes 7. Adaptes 7. Para las personas que están entrando por la web sin pinchar en el enlace, es Adaptes 7, ¿sí? Vemos que ya empieza a haber respuestas. Voy a compartir la pantalla para ver las respuestas, para que podamos ir viendo las respuestas que van dando las personas que están participando ahora. También animo a que los panelistas puedan ir al enlace para ver las respuestas. Hay muchas respuestas en relación al conocer estrategias, cómo transmitir los conocimientos científicos técnicos, la aportación que puede hacer la educación a los temas de adaptación, conocer buenas prácticas, obtener recursos prácticos, herramientas, recursos prácticos, acciones, estrategias. Vemos que hay numerosos intereses, innovación, también conocer qué medidas ya se están implementando. Muchas gracias por todas las respuestas
Vemos que van llegando y eso es muy bueno porque podemos a lo largo de la sesión atender a estas expectativas e intereses, redondeando las intervenciones de toda la mesa. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Miguel, adelante. Perdón, un momentito. No, cuando se acabe esta encuesta, en esa misma herramienta, en ese mismo enlace, pueden ir poniendo las preguntas que tengan para la mesa. En cuanto se acabe la encuesta, verán que aparece una nueva indicación que es preguntas y respuestas, y ahí pueden ir colocando las preguntas y marcando el interés que preguntas de otras personas que se han elaborado puedan tener para ustedes o para vosotras, vosotros, ¿sí? Pues ya está. Muchas gracias. Adelante, Miguel, ahora sí. Muy bien, muchas gracias, Francis. Pues nada, nos ponemos ya a ello y, de hecho, la primera pregunta que quiero lanzar a nuestro grupo de relatores y relatoras para esta sesión entra de lleno ya en el tema en cuestión, y es que cada vez escuchamos hablar más sobre estrategias de adaptación al cambio climático. Y la primera pregunta tiene que ver con el papel que juega o que tendría que jugar la educación en estas estrategias, ¿no? Es decir, ¿cuál es vuestra lectura sobre, en cada uno de vuestros ámbitos, sobre cuál está siendo el papel de la educación en estas estrategias? Y comienzo pidiéndole la palabra aquí a Francisco, puesto que bueno, la Estrategia Portuguesa de Educación Ambiental es uno de los documentos, creo que más interesantes del ámbito de la educación ambiental en los últimos años, y de hecho recoge expresamente como uno de sus pilares la descarbonización de la sociedad y el necesario trabajo de las cuestiones climáticas. Es por ello que comienzo preguntándole a Francisco cómo é que a educación ambiental está presente nesta estrategia e cal é a súa lectura sobre que foi o que aconteceu nestes anos ao respecto. Boa tarde. Buenas tardes a todos. Gracias, Miguel, por la pregunta. Saludo a los restantes ponentes de esta sesión. Intentaré corresponder con calidad a lo que han sido los grandes retos que se plantean en esta conferencia ibérica de adaptación al cambio climático. La Estrategia Nacional de Educación Ambiental se aprobó en Portugal por resolución del Consejo de Ministros, lo que quiere decir que, terminado todo el proceso de participación o participativo en su elaboración, se aprobó por todos los ministerios del gobierno portugués en un Consejo de Ministros para el Medio Ambiente. Con esto quiero destacar el gran compromiso nacional que eso ha supuesto. La estrategia está desde 2017 en Haya 2020, como lo llamamos en síntesis, como decías, y bien dicho, tiene lo que hemos concebido y diseñado como 3 ejes temáticos: descarbonizar la sociedad, hacer la economía circular y poner en valor el territorio. Dentro del primer eje, lógicamente planteábamos lo que se acerca más a la temática de esta conferencia, que son los subtemas de descarbonización de la sociedad, el clima, la eficiencia energética y la movilidad sostenible. En caso de hablar de economía circular, la desmaterialización de economía y consumo, diseño de productos y puesta en valor de residuos. En el caso de valorización del territorio, componíamos ese gran eje con temas de ordenación del territorio, un área litoral, agua, valores naturales, paisaje, aire y ruido. Es evidente que hay una conexión casi circular entre estos 3 ejes, por lo que sería posible, después de diseñar estos ejes y de tener presente lo que es un conjunto de 3 objetivos estratégicos, se puede desarrollar todo eso en 16 medidas. Y esas 16 medidas nos han permitido llegar al cumplimiento
de los objetivos del desarrollo sostenible que todos necesariamente seguiremos persiguiendo. Dicho esto, reforzar en síntesis que la educación es fundamental en este proceso de adaptación, es necesariamente transversal y, por lo tanto, es un proceso prioritario. Y en Portugal, desde el punto de vista político, esto se encuadra en esta estrategia nacional, pero que tiene también conexiones. Se trata de una estrategia nacional de educación para la ciudadanía lanzado por el propio Ministerio de Educación, o la Estrategia Nacional de Educación para el Desarrollo lanzado por la tutela que tiene en el área de cooperación internacional. Es decir, cerrando aquí un circuito de interconexión, de interdependencia entre las distintas áreas. No se trata de algo estanco, sino de conseguir establecer sinergias en este papel. Sin abusar de mi tiempo, quiero recordar que este año han salido un conjunto de nuevas ideas de acción pública para el post-COVID, y donde necesariamente en esas 9 ideas, solo voy a destacar 2 o 3, reforzar la educación como un bien común, ampliar el derecho de educación, promover la participación y derechos de salud para jóvenes y niños, proteger los niveles sociales proporcionados por las escuelas. Todo esto identifica los grandes retos que tenemos por delante y la gran responsabilidad de poner este desafío y este compromiso global en ponerlo en práctica. Indicar que no remate da mesa abordaremos máis especificamente a parte da pandemia, e agora doy la palabra a continuación en esta primera ronda a Mariluz, a la que le quiero preguntar específicamente, conociendo su larga trayectoria en la educación ambiental y en los equipamientos, y ahora más recientemente en este live en el que está participando, si realmente esto de una educación ambiental para adaptación al cambio climático es un elemento importante o protagonista en los programas y actividades que desarrolláis, o si se ha ido relegando por el protagonismo de otros elementos, no sé, más relacionados con la flora, la fauna, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde mi punto de vista, para nosotros, desde los equipamientos, la educación ambiental es crucial, es fundamental, y la educación ambiental para el cambio climático, para la adaptación al cambio climático, para mitigar el cambio climático. Nosotros en el programa LIFE estamos colaborando con la Universidad de Granada para divulgar los valores, las investigaciones que a través del Observatorio de Cambio Global se están haciendo en el Parque Nacional sobre cómo afecta el cambio climático a los ecosistemas. Entonces, nosotros estamos trabajando en 3 formatos para divulgar entre la población esas investigaciones y para, digamos, invitarles a incorporar en sus saberes y en sus comportamientos y en sus acciones cotidianas todo esto que se está investigando y que se está conociendo. Entonces tenemos una línea de trabajo que son acciones de intervención en el Parque Nacional de Sierra Nevada, donde se están haciendo repoblaciones de enebros. Por ejemplo, el enebro está sufriendo mucho porque hay un pájaro, el mirlo capiblanco, que viene de Europa y hace la dispersión, pero ya no está viniendo porque no hace tanto frío allí en Europa, ¿no? Entonces se está haciendo repoblación, se están arreglando las acequias de Sierra Nevada, que son una joya que están hechas desde el siglo XII o XIII. Y por otro lado estamos haciendo itinerarios formativos para que la gente conozca el cambio climático y cómo está afectando a los ecosistemas, y jornadas formativas para educadores ambientales y para docentes. En estas jornadas hacemos sesiones de debates, pero también sesiones de talleres, como taller de experimentos para entender el cambio climático y actuar frente al cambio climático, taller sobre consumo energético,
partiendo de una auditoría en casa sobre cuál es la energía que gastamos y cómo la gastamos. Y otro taller, por contaros algunos, es el taller de la piel de las personas que huyen, para trabajar el tema de las migraciones sociales. O sea que básicamente en torno al programa LIFE es lo que estamos haciendo. Luego tenemos otras líneas, pero si a la gente le interesa podremos profundizarlas. Todo ello, eso sí, me gustaría resaltarlo, transversal, desde un enfoque ecosocial y utilizando una metodología pedagógica de investigación-acción. Y bueno, ya tendremos oportunidad de ir comentando más cosas. Paso la palabra a otro compañero o compañera. Muchas gracias, Maribel. Muy interesante. Le pido ahora su opinión a Germán en este caso para que nos ilustre un poco sobre su lectura sobre el papel de la educación en las estrategias de adaptación, específicamente en el ámbito municipal en el que trabajas, pero también un poco me gustaría preguntarte sobre qué peso tiene esta adaptación al cambio climático en los proyectos de huertas escolares, por ejemplo. No sé si es algo que tenga un protagonismo significativo o... Bueno, cuéntame. Vale, buenas tardes. Bueno, yo creo que la adaptación, la transformación de sistemas o la transformación de una sociedad, ¿no? El mejorar el mundo tiene que aprenderse. Y se tiene que aprender pues ensayando, ¿no? O sea, hay que ensayar a hacer esto, ¿no? Porque no es tan fácil, no es tan automático, ¿no? Conociendo los problemas o conociendo cuáles serían las soluciones, pues ya sabemos cómo hay que hacerlo. Parecería que así lo dejamos en manos de expertos. Hay que hacerlo, hay que experimentarlo. Y estoy hablando de las niñas y niños en las escuelas, por ejemplo. Y entonces hay que dejar espacios de gestión que pueden ser municipales, por ejemplo, en manos de las niñas y de los niños. Y ese es el gran reto, ¿no? Ese es el gran miedo que nos da, dejar en manos de niños y niñas cosas que tienen que funcionar bien, ¿no? Sistemas de comedores escolares, huertos, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que preguntabas sobre si tiene mucho peso la adaptación, en realidad el sistema alimentario, gestionar el sistema alimentario, que las escuelas salgan a participar de la gestión del sistema alimentario municipal o gestionar su propio sistema alimentario escolar, que es un reto primero que tenemos, eso digamos que lo vemos como una acción de adaptación, porque efectivamente hay que transformar los sistemas. Y esos sistemas se transforman cuando intervienes, pero entonces te encuentras con gente que piensa diferente o que tiene otras dificultades. Por ejemplo, la gente que trabaja en los diferentes aspectos del sistema alimentario escolar, pues puede poner objeciones a las propuestas que tú haces, pues porque tiene problemas laborales o económicos para poderlas llevar a cabo. Y entonces hay que negociar todo eso, ¿no? Ese es el núcleo de la educación ambiental que creo que está ahí, trabajando para la adaptación. Muchas gracias, Germán. Le pido ahora la palabra a Amaya, en este caso. En los proyectos de voluntariado en los que habéis participado, ¿creéis que la educación ambiental para la adaptación al cambio climático ha tenido protagonismo? ¿Qué lectura haces, especialmente de este trabajo que desarrollasteis en Tafalla? Bueno, es que ricasco, gracias por la invitación. Nosotras identificamos en este estudio que hicimos en la zona media, en Tafalla y en pueblos más pequeñitos, cómo se había organizado la ayuda solidaria y voluntaria durante las inundaciones de julio del año pasado. Sí que había como una demanda muy general, los 2 meses después que nosotros estuvimos haciendo todo ese trabajo participativo, en que hubiera una mayor educación. Nosotras identificamos que no solamente se referían al ámbito formal, y ahí vemos que la educación, un poco en la línea de lo que contaba Germán, ¿no? Que para ese cambio, o sea, identificamos claramente, y las personas con las que estuvimos también, que se había roto el vínculo con el territorio.
¿no? Que vivían, una frase que repetía muchas veces era que vivían de espaldas al río, que en un momento pues el río llegó hasta el salón de muchas de las casas y de las calles. Y entonces, para cambiar todo ese modelo de relación con tu entorno cercano, con tu propia, desde las propias casas individuales hasta todos los municipios, nosotras vemos que la educación ambiental, como han dicho mis compañeras, en el ámbito formal y no formal es crucial, fundamental, y además identificamos que era una demanda que existía. Entonces, a pesar de que, bueno, a veces la educación ambiental no juega ese papel, sí que lo identificaron, por lo menos una parte, muy claramente, ¿no? Como algo muy necesario para que no volvieran a sufrirlo de la misma manera, ¿no? La siguiente vez que venga una inundación. Gracias, Amaya. Nada, para rematar esta primeira ronda, pido ya a Conceição que nos comente tamén ela un pouco como é que é a súa lectura do seu sector profesional, do forestal, especialmente afectado polos incendios forestais, igual que outras moitas zonas da España. Es un placer participar en este panel. Es un grave problema que tenemos los países. La educación ambiental está presente en todo el territorio nacional, donde buscamos tener un territorio más resiliente, más resistente al cambio climático, que sufra menos riesgos. Vamos a tener que trabajar mucho con la población rural y con los que trabajan con ella. En Portugal mucho se ha realizado ya en educación ambiental de cara al bosque, educación ambiental para la valoración del territorio y educación ambiental para minimizar los comportamientos de riesgo. Ha dado algunos resultados. Afortunadamente, Portugal ha reducido bastante el número de igniciones y es necesario todavía mucho trabajo junto con la población, con los técnicos, en realidad con todo el mundo que tiene alguna influencia en el territorio. Espero que así se oiga mejor. Sí. Bien. Pero en lo que se refiere a esta primera parte, todo ello tiene mucho que ver con lo que hemos conseguido que la población, y no solo los niños, porque la educación es más sencilla, es todo más sencillo cuando se trabaja con niños, pero tenemos que llegar a las personas que trabajan en el territorio y tienen alguna aplicación o incidencia sobre él. Y paso la palabra. Dos cuestiones antes de continuar con la siguiente pregunta. Estamos recibiendo varias preguntas dirigidas a algunas de las personas que ya han intervenido. Deciros que al acabar la sesión va a haber también un momento específico. Digo, no tengáis miedo de que se vayan a perder todas estas cuestiones. Un poco después de escucharos a todas, a mí me surge una pregunta un poco más a fondo sobre las dificultades de la puesta en marcha de este tipo de iniciativas educativas, teniendo en cuenta lo difícil que es trabajar con un concepto como la adaptación al cambio climático. Quiero decir con esto que los trabajos que hemos desarrollado desde el proyecto Resclima, en donde intentamos recoger cuál es la percepción sobre el cambio climático por parte de la ciudadanía, nos encontramos con que se trata de un problema abstracto, relacionado solamente con la ciencia, no con las personas, por así decirlo, en donde además es muy fácil identificar las incoherencias de la propia administración que pone en marcha las estrategias educativas y que además, digamos que en estas estrategias educativas a veces se peca de vicios arrastrados desde hace muchos años en la educación ambiental, como puede ser
ese trabajo casi que exclusivo con escolares, sin trabajar públicos adultos. Esto lo habéis comentado ya varias de vosotras. Repitiendo la pregunta y animándoos a que cualquiera de vosotras intervenga, estas dificultades de las que estoy hablando y otras más que seguro que se os ocurren, ¿cómo las interpretáis? ¿Cuál es vuestra lectura a la hora de poner en marcha vuestro trabajo? Vaya. ¿Alguien que se anime? Francisco. Miguel, ¿puedo complementar un poco lo que he dicho inicialmente? Es evidente que he empezado hablando de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental ya concluida y aprobada y probada. El gran trabajo modesto que se ha hecho ha sido a lo largo del año anterior con sesiones e implicando a todos los agentes, tanto en términos temáticos como en términos de especificidad de su actuación, en el proceso de diseño de la propia estrategia. La estrategia es un documento que diría un documento sencillo. Se ha pretendido que fuera sencillo para que pueda ser asumido por todos los socios. Cuando hemos identificado como agentes de educación ambiental tanto estos centros de enseñanza como equipamientos de educación ambiental en las áreas protegidas, todos los órganos concentrados o centrales de la administración pública, las empresas, las organizaciones no gubernamentales, en fin, la academia, sabemos claramente que es un proceso que había que asumir por las personas. No es algo que se entregue y se pase a ejecutar. Por otra parte, y por lo tanto, ese proceso nos ha permitido llegar a un conjunto de prioridades y a un conjunto de medidas que eran aceptadas por la aplastante mayoría de los implicados. Por otra parte, era necesario soportar esta estrategia con financiación, porque lo normal es que se consigue muchas veces crear un buen documento teórico, pero necesitamos encontrar compromisos financieros que permitan llegar a buen puerto con ellos. Y en ese sentido, directamente desde el Fondo Ambiental. El Fondo Ambiental existe en el seno o dentro del Ministerio del Medio Ambiente y Acción Climática portugués, y ese fondo ha lanzado avisos anuales para poder cofinanciar proyectos de empresas, de municipios, de escuelas, de organizaciones no gubernamentales, de medio ambiente, en fin, de todos los agentes que quieran solicitarlo. Y a lo largo de los años, en lo fundamental, hemos obtenido 6,5 millones de otro fondo comunitario también. A lo largo de estos 4 años, otros 12 millones en números redondos. Hay aquí un buen contexto de cofinanciación. No es todo, efectivamente no lo es, pero como dirían los aforismos populares, ayuda mucho. Hemos conseguido a lo largo de estos últimos años cofinanciar proyectos en el campo de la salud y calidad de las ciudades, en el consumo sostenible, de la movilidad sostenible, de la promoción de uso eficiente del agua, de la retención de los ríos y márgenes. Se ha hablado de la relación con las poblaciones y, en fin, en el fondo, apoyar una nueva cultura medioambiental. Nosotros, en el compromiso que tenemos, hemos asumido que queremos establecer un compromiso colaborativo estratégico para la colaboración de una democracia ambiental. Este es el gran reto. Y aquí está la implicación, a la vez que se hacen cuadros estratégicos, ver también materiales para poder agilizar esa actuación sobre el terreno. Por ejemplo, producimos, o lo ha producido el Ministerio de Educación, con colaboración de ONGs, un documento de referencia de educación ambiental para adoptar en los distintos niveles de enseñanza de la escuela portuguesa, donde la adaptación a los cambios climáticos está presente. Estamos procurando que no estamos haciendo nada nuevo totalmente, pero con lo que ya se venía haciendo, estamos tratando. Yo recuerdo, Pablo Meiras está entre nosotros en los destacables. Quería mostrar aquí
la portada de una guía de 2012 que se hizo y se diseñó en España, la guía de propuestas de cambio climático para trabajar en grupo, y que se ha traducido al portugués. Por lo tanto, hay aquí un ejemplo claro de una sinergia de colaboración que ha permitido poner esto en escuelas portuguesas, no inventando la rueda. Simplemente, si alguien ya lo hizo, vamos a tratar de ayudar. Bueno, no me prolongo más. Muchas gracias. Del conocimiento de un proceso, no sé si semejante, ahora le voy a pedir su opinión a Mariluz sobre el plan de acción para la educación ambiental que se está intentando poner en marcha aquí en el Estado español, el PAEAS. Como sé que Mariluz ha participado en él, le quería pedir un poco que nos dé su opinión un poco en relación con estas cuestiones. Es decir, ¿piensas que el PAEAS está enfrentando el problema de trasladar una cuestión científica abstracta, complicada, a públicos adultos, gestionando estas incoherencias? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el PAEAS es una gran oportunidad en la que tenemos todos puestas un montón de expectativas. Y pienso que la forma en que se ha estado llevando a cabo transversal en todos los ámbitos de la sociedad, en equipamientos, en medios de comunicación, en empresas, en centros de información ambiental, creo que lanza, digamos, lo que puede ser el comienzo o la base de una estrategia estatal de educación ambiental que pueda, digamos, ordenar, dinamizar, aportar recursos a todo el mundo al mundo de la educación ambiental, que está muy disgregado. Coincido totalmente con Amaya y con Germán en los planteamientos que ellos se han hecho, y la gente demanda educación ambiental, los docentes, el alumnado, los ayuntamientos. El problema es que no hay muchos recursos y está todo en manos de acciones muy de voluntariado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el PAEAS, si se consiguiera articular y se consiguiera gestionar una estrategia de educación ambiental, creo que podría ser un impulso muy importante para generar, a su vez, estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. Gracias, Mariluz. Voy a aprovecharme, no sé en este caso si Germán y Amaya conocen este proceso del PAEAS, y en cualquier caso sí que me gustaría también conocer vuestra opinión sobre estas dificultades a las que estoy aludiendo, tanto en trabajos específicos con públicos adultos como en el reto, para mí siempre interesante en el ámbito escolar, Germán, de ser capaz de incorporar ahí al conjunto de la comunidad educativa, no quedarse solamente con el alumnado, sino llegar también a profesorado, familias, en general la comunidad. Amaya, ¿tú misma? ¿No? Bueno, no sé, yo creo que en las ciudades y en los pueblos nuestros tenemos todo lo que necesitamos para hacer educación ambiental, porque tenemos todos los procesos sociales a los que podemos acceder y participar de ellos. La cosa es que queramos hacerlo, que nos dejemos a nosotras mismas salir y participar como niños y niñas, como jóvenes, pero tenemos un gran problema, que es la visión de la economía que tenemos, que como que tenemos que crecer, se desmiente todo lo demás, pero tenemos muchísimas oportunidades en el pueblo, en la ciudad, de salir y de participar y de transformar muchas cosas. En realidad el sistema alimentario, por ejemplo, lo hemos escogido en nuestro caso porque es un sistema que dentro de la escuela está entero, que se puede representar entero. Existe la producción en el huerto, en la granja, existe la transformación en la cocina del alimento, existe el consumo, hay en el comedor, en todas partes hay residuos, se puede hacer una gestión, se puede participar en la gestión de todo y se puede intentar transformar todo un sistema. Entonces, esta visión global de que tengo un sistema en el cual puedo participar y esto es simplemente cuestión de querer y de ser un poco, de abrir los ojos y decir, pues en mi empresa, en mi familia, en mi colectivo tenemos también muchísimas oportunidades para
para hacer la participación educativa, de transformar eso junto con jóvenes y con niñas y niños, ¿no? O sea que no creo que necesitemos muchas cosas más. Lo que sí tenemos una dificultad enorme es en la visión esta de que la economía tiene que ir hacia otro lado, que es el crecimiento, ¿no? Eso dificulta todo lo demás. Amaya, ¿quieres completar tú algo? Sí, sí, bueno, la verdad es que nosotras sí que identificamos también un poco en la línea de lo que comentaba Germán, ¿no? Que esta situación había puesto muchísimas cosas, había dado como la vuelta, esas inundaciones dieron la vuelta a un montón de prioridades y un montón de valores incluso. Bueno, algunos igual no dieron tanto la vuelta, ¿no? Pero sí que a nivel global puso como bueno, que esto ahora lo decimos mucho, ¿no? Las vidas en el centro y el cuidado en el centro. Entonces, nosotras identificamos una oportunidad, bueno, por no repetirme, perdón, en la misma línea que decía Germán, pero identificamos también problemas que a nosotras nos sorprendieron mucho, ¿no? Y es que esa sensación de vulnerabilidad y por lo tanto ese primer impulso para implicarte y conocer tu entorno, vincularte a él, cambiar el modelo urbanístico, incluso el modelo de desarrollo para que, bueno, pues las consecuencias de esas inundaciones hubieran sido menores, se mantuvieron un poco en el tiempo. O sea, seguro que ahí, ¿no? en algunas personas sí se mantuvo, pero nosotros hicimos el estudio 3 meses después y una de las dificultades en esa gran avenida fue que en los huertos de ocio había muchísimas infraestructuras construidas y 3 meses después estaban construyendo nuevas infraestructuras. Entonces, uno de los retos que nosotras identificamos es mantener esa cultura del territorio y por lo tanto del riesgo en ese territorio durante más tiempo, ¿no? Que no sea algo que se diluya tan fácil. Y también apostar por o sea, hay un montón de situaciones en las que se resuelven las cosas de manera improvisada y son buenas, o sea, los resultados son positivos en general. Pero vemos dificultades en hacer todo el trabajo de planificación antes para que cuando llegues a que es menos, hay como menos energía positiva que lo impulse, con lo cual se le da menos relevancia, ¿no? Tenemos quizá demasiada confianza en que vamos a improvisar bien. Sí. Bueno, eso identificamos nosotras en el estudio. Gracias, Amaya. Teño varias cuestións acumuladas para Conceição por a alusión ao risco, por a variación que gustaríame que você fixera sobre a propia estrategia da que estivo a falar Francisco, e tamén son unhas preguntas, unhas cuestións que aparecen no slide que fai alusión ás políticas de xénero, as políticas de igualdade, e que centrándonos no seu sector, Conceição, do sector forestal, moito masculinizado, desta mestura de cuestións que acabo de poñer arriba da mesa, que o que nos pode ser. Primero, decirles que ya oigo. ¿Me oyen bien? Y espero que sí. Bien. Tocando varios puntos, los iba oyendo y he apuntado aquí un montón de cosas. Ha habido un punto en que Francisco señalaba que no se ha podido oír, es una cuestión que es transversal a todos los sectores. Necesitamos tener una mayor literacia ambiental que en este momento no tenemos. Otra es la visión romántica de lo rural. Se hace educación ambiental en las grandes ciudades, que es donde está la mayoría de la gente. Pero cuando miramos a lo rural, a las prácticas que se hacen en lo rural, que muchas veces son buenas, pero otras muchas veces no son tan buenas, pero tienen una lógica. Y es posible cambiar esta visión romántica que tiene el urbano, que lo rural es un paisaje que no cambia, que no se utiliza,
y eso es difícil. Esto nos lleva a las políticas de género, a la valoración de las buenas prácticas, porque tenemos mucha gente que trabaja en el territorio, pero trabajar en el territorio, sobre todo cuando trabajamos a todos los que pueden intervenir, son mucha gente sentada en un despacho, pero sentados en un despacho se habla mucho, se escribe mucho, pero después no conocen esta realidad. Y cuando tengan, no digo ya el valor, pero si se arriesgasen un poquito de salir del despacho e ir al territorio, hablar con las personas, discutir con ellos, debatir, porque hay prácticas en el territorio, por ejemplo, de utilización del fuego, que son muy positivas. No obstante, como no son bien interpretadas por quien está en el despacho, todo es negativo. Si yo utilizo el fuego, es algo que no debería hacer. Cuando nuestros territorios, hablando de Portugal y de España, el uso del fuego es algo, si se hace bien, puede ser extremadamente bueno. Y esto nos lleva a la cuestión del género, que es el bosque y el mundo rural. Normalmente ahí las mujeres parece que no aparecen, pero quien hará mucho trabajo del que hay que hacer aquí son las mujeres. Si los hombres hacen la parte más dura físicamente, por ejemplo, cortar árboles o conducir un tractor, etcétera, las mujeres están detrás y muchas veces ni siquiera están detrás, sino delante, haciendo las cosas y no se le da el suficiente y el adecuado valor. En la relación de la mujer con el mundo rural es bastante distinto de la relación del hombre, porque si la mujer mira al mundo rural como un espacio donde obtiene su dinero, sus ingresos, pero también lo ve como algo que debe mantenerse, como algo que debe tener una cierta sostenibilidad, el hombre, y esto es siempre una visión sociológica y muy amplia, el hombre ve mucho como algo contra lo que tiene que luchar. Por lo tanto, es muy interesante observar esta cuestión del género, de ver cómo podemos trabajar la literacia ambiental, las dos prácticas con quien vive en el territorio. Y creo que ya me he extendido mucho. Bueno, cada vez van apareciendo más cosas, ¿no?, sobre la mesa, y ya por no hablar de la cantidad de preguntas que están apareciendo en el slide. Francisco, ¿quieres comentar algo más? Era só para acrescentar que partilhei agora aqui. Solo para añadir que tanto el site sobre la estrategia nacional donde se puede obtener más información, y esto estaba en algunas de las preguntas, y dos webs sobre un proyecto de adaptación al cambio climático por parte de los municipios, adaptaciones locales de los municipios portugueses, y una más reciente para cumplimiento de los ODS locales, que tienen también este gran esfuerzo. Esto era solo un dato informativo. Bueno, como el tiempo se nos escapa de las manos y quedan muchas cosas, sí que voy a intentar hacer como preguntas en las que os voy a pedir como intervenciones como muy resumidas, ¿no? Y la primera tiene mucho que ver con algunas de las cuestiones que han ido saliendo y que es una obsesión personal, lo voy a admitir, que tiene que ver con llegar a aquellos públicos a los que no estamos llegando, ¿no? Ahora, con Seixao hacía alusión a esas personas que habitan el territorio y que muy pocas veces son llamadas a participar o a intervenir en las decisiones. Me gustaría preguntaros por cuáles de estos públicos, si hay alguno que tengáis en la cabeza, cuáles de estos públicos pensáis que pueden ser clave, y aquí cabe de todo, ¿no? Desde públicos específicos, movimientos sociales, como puede ser la tercera ola feminista, decrecentistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso, ¿qué públicos, qué colectivos pensáis que deben de ser claves en esta etapa de emergencia en la que estamos? Y cómo llegar a ellos, ¿no? Que si se os ocurre algún tipo de herramienta, algún tipo de proceso en el que llegar y convertirlas en aliados.
muy telegráficamente, por favor. ¿Alguien que se anime? Germán, dale. Sí, por ejemplo, las personas que trabajan en los sistemas alimentarios escolares, por poner un ejemplo, que son casi siempre mujeres y siempre precarizadas y siempre en unas situaciones un poco duras de trabajo, se revaloriza su papel en el momento en que se integran dentro del proyecto educativo, ¿no? Y esto se podría hacer con muchos otros colectivos. Habíamos pensado también en personas que se dedican a barrer las calles, etcétera, etcétera. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera continuar? Mariluz. Yo creo que las familias es un público también que se pueden integrar perfectamente en todos estos conocimientos, en todas estas propuestas, y creo que es un colectivo importante, aparte del colectivo escolar, que creo que son el futuro, y creo que ahí creo que es muy importante trabajar en ese ámbito, ¿no? Con otras dinámicas de aprendizaje participativas, con otros, por supuesto, con otros currículum, y por supuesto abriendo la comunidad escolar al territorio, a la realidad, para, digamos, compartir no solo el conocimiento, compartir las decisiones, compartirlo todo, ¿no? Gracias, Mariluz. Maya. Nosotras identificamos en este estudio que todo el tejido social organizado, ¿no? Pero las personas jóvenes organizadas ante cualquier interés, ¿no? Que ya tienen una dinámica de grupo, han sido agentes relevantes en todo lo que tuvo que ver con la adaptación. Sí, y además sensibles, yo creo, que a todo este planteamiento que estamos trabajando aquí. Gracias. Francisco. Eu diria que, reforçando um bocadinho... Yo diría que, reforzando un poco lo que las oradoras anteriores han dicho, yo me referiría a lo que ya es una buena práctica. Si las comunidades escolares consiguen ya dialogar de forma intensa con los decisores locales y regionales, debemos apostar también en esos decisores. Recuerdo que en la red de municipios portugueses que ya tienen planes de adaptación al cambio climático, empezaron aquellos que vieron que tenían un mayor riesgo en sus regiones. Empezaron entendiendo que tenían un problema. Después empezaron a intentar construir planes para adaptarse a ellos, pero necesariamente implicando a todos, y comprendieron que las comunidades escolares, donde están los más jóvenes, pero donde están los padres, interactúan todos los días con la escuela. Yo apostaría, si queremos aquí especializar el destinatario, yo me centraría en los decisores regionales. Yo tomaría las comunidades escolares, pero con mucho debate y mucho compartiendo conocimientos con las organizaciones locales rurales, agricultores, forestales. ¿Y cómo llegar a ellos? Es una pregunta que has hecho que me parece que vale la pena retenerla. El cambio climático lo vemos solamente si sentimos sus impactos. Tenemos que tomar el impacto que la población, que la comunidad siente, porque a partir de ese impacto se consigue retroceder. Ir a la educación para el riesgo, que es cómo voy a preparar para estar mejor y resiliente a este riesgo. Pero después está la educación ambiental, que es cómo puedo minimizar, cómo puedo reducir este riesgo para que no tenga tanto impacto. Por eso yo iría por ahí. Yo tomaría un impacto para llegar a los distintos públicos y luego tomaría organizaciones rurales para trabajar en conjunto con las escuelas, que sin duda son un público maravilloso para trabajar. Me vais a permitir aquí que añada a un colectivo con el que
últimamente hemos estado trabajando y que me parece muy interesante y que tiene mucho que ver con algunos de los que habéis vosotros introducido, que es en este caso la tercera edad, las mujeres de tercera edad que bueno, tiene mucha relación con estas comunidades rurales, con las comunidades educativas y demás, y que para mí está siendo un descubrimiento para muy bueno el trabajo con ellos. Se nos va acabando el tiempo y hay dos cuestiones que os quiero preguntar también así muy rápidamente antes de pasar a la siguiente fase, y que tiene que ver con las que creo que son necesarias sinergias entre España y Portugal. Sufrimos los mismos impactos y vamos a sufrir más probablemente, y por lo menos yo la percepción que tengo es que la coordinación y la colaboración entre los estados podría ser muy mejorable. Me gustaría preguntaros un poco por vuestra visión a este respecto y también por este escenario en el que nos tenemos que mover ahora, de crisis sanitaria, en el que bueno, están surgiendo muchas propuestas, no solamente en clave telemática, sino la necesidad de esa vuelta a la naturaleza, de reconectar con la naturaleza. Bueno, sé que son dos preguntas que darían para una charla específica de cada una de ellas. Os voy a pedir mucha brevedad para poder pasar a la siguiente parte, en la que vamos a preguntar, ya adelanto a las personas que nos están siguiendo, vamos a preguntar cuáles son los principales retos y cuáles son las principales propuestas a esta situación. No sé si quiere comenzar alguien. Voy a pedirle a Conceição que comience ella, puesto que siempre fue la que quedaba al final, así que ahora toca a ti. Sí, ahora me toca a mí. Has hablado mucho y no me ha quedado clara la pregunta. Exatamente, foi assim mesmo. E com a situação da sociedade, da crise. Con esta crisis sanitaria, con el COVID, la gente ha empezado a no poder estar junta y a tener temor a hacer cosas juntos. No obstante, hemos empezado a tener también una gran demanda de quiero estar en el exterior, quiero estar en el campo y quiero entender qué es lo que ocurre ahí. Por lo tanto, la educación medioambiental está en un punto de cambio, de inflexión. Hay que crear seguridad. Tenemos que estar todos en un sistema de seguridad. Llevar la seguridad también al campo y descubrir también cuál es nuestra interferencia, qué es lo que nuestra acción incide en el espacio rural. No quiere decir que sea solo agricultura. Es salir del espacio urbano y de repente, si vamos a Monsanto, al lado de Lisboa, es un espacio rural. Si vamos a Sintra, si vamos a Mata da Camariña, en el norte, en el Miño, tenemos que darnos cuenta de esto. En lo que habías dicho, la pregunta que habías hecho sobre cómo compartir esta parte, somos una Iberia. Hay que convencer. Tenemos que establecer una cooperación transfronteriza. Por ejemplo, se hace cuando hay incendios 50 kilómetros dentro de Portugal, 50 kilómetros dentro de Portugal o de España. Los bomberos y todos los sistemas pueden entrar para ayudar. ¿Por qué no aprovechar, aunque solo sea porque esta zona de la raya fronteriza es una zona que la gente está más acostumbrada a trabajar asociados? Hay muchos proyectos a nivel internacional y a nivel ibérico existen varios proyectos de educación muy interesantes, pero yo apostaría ahora fuertemente en este terreno de la frontera, de la raya. Por distanciamiento geográfico me interesa mucho la opinión de Germán, Mariluz y Amaya en este caso, ¿no? ¿Cómo veis percibís también esta distancia? ¿Cómo interpretáis? Mariluz, adelante.
Yo sí que percibo la distancia, por supuesto. Yo creo que uno de los retos que tenemos las sociedades es trabajar de forma coordinada, de forma organizada en base a objetivos compartidos y a problemas compartidos, ¿no? Y yo creo que el live Sara pues puede ser una oportunidad, ¿no? para actuar conjuntamente de cara al cambio climático, ¿no? Me parece muy importante, ¿no? Con respecto al tema COVID, yo creo que ha puesto de relevancia el sistema depredador que tenemos con respecto a la naturaleza, pero también ha puesto en relevancia la fragilidad de la vida, tanto de la vida humana como de las especies. Y por otro lado ha puesto relevancia como una polarización en la sociedad, ¿no? De propuestas de solidaridad, de cooperación, y por otras propuestas muy segregacionistas que invitan al odio. También hay un poco una revolución en torno a la educación. Creo que tenemos que sentarnos y decidir hacia dónde queremos ir, tanto a nivel pequeño como macro, ¿no? A nivel territorial, a nivel de pequeñas organizaciones territoriales, pero también a nivel de los estados, ¿no? Y esa cooperación pues puede ser de gran ayuda, ¿no? Esa cooperación España-Portugal, pues yo creo que puede ser una oportunidad increíble. Nosotros desde aquí de Andalucía sí que notamos que no hay vías, ¿no? No hay caminos, no hay puentes, ¿no? Entonces sería muy bonito tenerlos. Gracias, Mariluz. Germán, Amaya. Germán, adelante. Bueno, nada, aparte de la anécdota de que últimamente, por el tema de las teleconferencias que estamos haciendo, pues en algunos foros sí que nos hemos ido encontrando con más gente de Portugal de la habitual, y se está haciendo un intento de hacer uno de los encuentros escolares que se hacen así a nivel internacional, pero que nos hemos quedado básicamente España y Portugal haciéndolos. Pues estamos intentando lo que se haga en Lisboa y así, pero no es muy habitual tampoco, por supuesto, y eso. Y sobre el tema de COVID también, más amplio que esto, yo creo que hay que entender que se trata de una de las primeras crisis grandes que tenemos sobre el tema COVID, que nos afectan directamente, sobre el tema de la emergencia climática, la emergencia planetaria, social que estamos viviendo, que vamos a ir viviendo muchas. Estamos en 2020, hemos vivido la primera. Hasta 2030, que el mundo va a estar un poco mal, tenemos bastantes. Y entonces hay que crear también, hay que responder. Yo, por ejemplo, estoy pensando en ecofascismos que va a haber, fascismos o ecofascismos en pobrezas, pérdidas de animales emblemáticos, de inundaciones, incendios grandes o pérdidas de ecosistemas emblemáticos o así. Yo creo que ante eso, a nivel, estoy pensando en escuela, hay que organizarse, y hay que organizarse para hacer una asimilación emocional primero. Acordaos cómo estábamos al principio de la COVID y los pozos psicológicos que puede llegar a dejar, ¿no? Pues hay que entrenarse a asimilarlo, y después hay que estudiar el tema, hay que entender cuál es el tema que está viendo. O sea, ¿qué es esto de la COVID? ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto del ecofascismo cuando llegue? ¿Qué es esto de ese incendio tan grande que hay en Australia o en Brasil o en donde sea? Todo eso hay que intentar entenderlo y encajarlo dentro de este esquema de gran crisis que estamos viviendo, y después hay que tomar medidas, ¿no? Yo creo que las medidas escolares van a ser todas bastante similares, sea la crisis que sea, ¿no? Porque al final, oye, tampoco tenemos tantas opciones, pero el trabajo que queremos hacer tiene que ser, pues eso, como decía antes Francisco Teixeira, y con el plan, pues es un poco descarbonizar, es el poscapitalismo, es ir hacia construir una nueva sociedad. Ese es un poco todas las vías que encontremos de hacer esto. Coincidirán en todas estas crisis, pero tenemos que tener estrategias, y estas estrategias pueden ser simplemente grupos de alumnado preparado para crisis, como comité de crisis, ¿no? Entonces recibir eso y decir, oye, es nuestro turno, tenemos que hacer un encuentro para hablar del tema, tenemos que tal. Yo creo que esto es muy importante, que vayamos pensando en esta clave. Gracias, Germán. Antes de pasar a Francisco, que voy a darle palabra a Amaya para... Sí, Amaya, por favor. Y a Francisco le tengo una así un poco más preparada.
Vale, bueno, yo sobre la cooperación así a nivel ibérico, o sea, no manejo información, pero bueno, demuestra una pequeña anécdota cuando llegó esta avenida, uno de los elementos que más se potenció fue las pequeñas conexiones entre pueblos pequeños, ¿no? Las pistas forestales que permitieron, bueno, que se abrieran vías de comunicación, hubiera gente que pudiera volver a casa, otras que no pudieran, bueno. Y bueno, intuyo que, y estoy totalmente de acuerdo con que es el camino, ¿no? No sé si existe o no desde Navarra, pero vamos, me parece que es el camino a recorrer, esa cooperación a nivel ibérico. Y con el COVID igual, por añadir otro, bueno, que estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado en la mesa, y terminar como de perfilar esto que comentaba, bueno, no sé si terminar, que comentaba Germán. Al final, bueno, sabemos que conocer no significa ser consciente, y que para ser consciente nos tenemos que implicar, y que para implicar pues hay que hacer y hay que responsabilizarse y hay que ponerse como en acción, ¿no? Y a gestionar. Y bueno, nosotras... Y recuperar, este proceso ha tenido mucho de lo que tú planteabas, Miguel, antes, ¿no? De recuperar saberes y de recuperar dinámicas que algunas ya estaban, como el Auzolán, que fue muy relevante en todo lo que fue la inundación y que se ha perpetuado en la crisis de cuidados derivada del COVID y que bueno, es un elemento a poner en valor no solamente en el medio rural, aquí es como se desarrolla, sino más allá, ¿no? Pues en las ciudades y bueno, un poco por poner eso en la mesa. Muchas gracias, Amaya. A modo de introdução da seguinte parte de retos e propostas, vou facer xa directamente unha cuestión ao Francisco sobre o reto de mellorar a coordinación entre España e Portugal, e que ten que ver coa proposta de tecer unha ligación entre a estrategia portuguesa de educación ambiental e o plan de educación ambiental do Estado español. Como ve factible este tipo de traballos conxuntos? Miguel, retomo la pregunta anterior. Naturalmente lo veo con la mejor buena voluntad. Lo que intentamos construir, lo construimos teniendo en cuenta buenas prácticas. Hemos tenido la lectura de varios documentos estratégicos españoles de algunos otros países de América Latina, literatura varia y amplia, donde nos hemos ido apoyando para no inventar la rueda. No hace falta hacer nada elocuente y erudito, sino algo que sea comprensible en términos estratégicos. No es un plan, es una estrategia. Después, cada uno de los agentes en su seno podrá establecer un plan que corresponda a los principios y a los ejes prioritarios y a las medidas que están en la estrategia. Pero déjame hacer público aquí el proceso de cómo he llegado a esta conclusión, a esta cooperación, y la mejor forma de cooperación ibérica. Quien me invitó ha sido Miguel, que me envió un correo electrónico. Vuelvo al principio. Esta iniciativa es una iniciativa conjunta Portugal-España. El coordinador de esta sesión contactó conmigo considerando un contacto que ya habíamos hecho en conferencias donde nos hemos acostumbrado a compartir opiniones en el área de la educación medioambiental. Con la organización de asociaciones ambientales, academias, centros de investigación, universitarios, y estamos acostumbrados a esto. Nos faltará quizás ese componente político de macro de los estados que colaboren también. Si existe en el terreno, es más fácil después cerrar el techo, el tejado político estratégico o político en esta medida. Y voy ahora a la cuestión COVID. Esta semana
nos hemos dado cuenta que el calentamiento global, si es necesario recordarlo, es una amenaza mayor que el propio COVID. No hay vacuna contra el cambio climático. Parece que hace falta decir esto. Solo en 2019, recordaba la Cruz Roja, se han registrado 308 catástrofes causadas por fenómenos naturales que han causado la muerte de 24.000 personas en todo el mundo. 77% de los desastres climáticos han estado en estas cifras. El propio secretario general de las Naciones Unidas, perdonen que hable de él porque es portugués, pero menciona que 2021 será el verdadero desafío, será el año del gran salto a la neutralidad carbónica. Cada país, ciudad, institución, entidad financiera, nos estamos aquí olvidando algunos agentes, empresas que deben adoptar planes de descarbonización hasta 2050. Y tenemos aquí una oportunidad para volver nuestras sociedades más sostenibles, descarbonizadas, resilientes, en fin, el planteamiento que se quiere hacer. Pero este es el reto con respecto al compromiso, incluso desde el punto de vista del compromiso europeo. Hay aquí una dinámica de convergencia y resiliencia y transformación necesaria. Por lo tanto, no nos negamos a colaborar en estas materias, incluso porque cuando hablamos de COVID ya no tenemos que asociar necesariamente el componente económico. El desarrollo de la economía europea hay que reforzarlo con una acción climática, estará implicado en ello. Sí, y ahora toca un momento de escuchar a las y los participantes. Vamos a pedir que inicialmente en este mismo enlace que en el que estamos haciendo preguntas, hemos puesto ahora otra pregunta que tiene que ver con qué retos y propuestas tiene la educación ambiental para la adaptación al cambio climático en España y Portugal. Estos retos pueden ser compartidos o pueden ser específicos. Lanzamos la pregunta para ver qué retos y propuestas ven las personas participantes y se puede responder conjuntamente identificando retos y sugiriendo propuestas en relación a esos retos o de la manera que se pueda, ¿no? Y abrimos este momento de participación. Queremos escuchar cuáles son las sugerencias, las opiniones de todas las personas que estáis siguiendo la sesión. Mostraremos ahora a continuación esas respuestas para que las personas que están en el panel puedan comentar los resultados de vuestras respuestas junto con sus propias ideas en relación a retos y propuestas. Es en ese enlace, o las personas que no puedan pinchar en el enlace, pues en slido.com adapte7, el código es adapte7, ¿vale? Veo que ya está empezando la gente a responder, entonces voy a compartir la pantalla para que podamos identificar algunas de estas respuestas. El reto es la falta de interés, es imprescindible incorporar el cambio climático en la educación, el desafío es clarificar y sensibilizar, el mayor reto, van llegando muchos retos, llegar al conjunto de la sociedad por canales que no sean los medios de comunicación, se insiste mucho en el tema de la adaptación, en el cambio de hábitos. Hablar no solo de mitigación, sino también de adaptación. Muchas gracias por vuestras respuestas. Acordar visiones comunes sobre escenarios deseables. Que el PAEAS incorpore un presupuesto, igual que la Estrategia Portuguesa de Educación Ambiental. Abordar el miedo al cambio, generar sinergias de educación ambiental con todos los ODS, incluido el de la
igualdad de género, disponer de herramientas adecuadas. Bueno, son unos cuantos retos. Y voy a pasar la palabra a la mesa, que tiene acceso a esos retos que las personas están respondiendo y proponiendo en el propio enlace. Así que devuelvo la palabra a Miguel y a la mesa, a quien se quiera lanzar a hablar de retos y propuestas, comentando también los que están saliendo, ¿no? Muchas gracias. Sí. Levanta mano o Francisco, cando quiser. Yo creo que obviamente los que estamos aquí, los que nos acompañan, tenemos clara conciencia de que la adaptación al cambio climático es más difícil de trabajar en las escuelas por ser un tema más transversal. Por lo tanto, es importante por introducir el tema en las redes de iniciativas que ya existen. No hace falta crear nada nuevo. Hay que introducir el tema de la adaptación, cómo trabajamos la eficiencia hídrica, cómo trabajamos los incendios forestales, cómo trabajamos la biodiversidad. Tenemos aquí un obstáculo muy claro, una barrera que es la complejidad y la transversalidad de este tema. Por otra parte, lo que llamaríamos aquí la agenda, otros temas se han incluido en la agenda, incluso en cuanto a cambios climáticos. Por lo tanto, necesitamos crear un foco, incluso mediático, que haga referencia a estos procesos. Yo diría que, como hace poco he intentado sugerir, intentaría colocar las comunidades escolares y los centros escolares participando en los procesos de elaboración, en los planes municipales, en los planes de los ayuntamientos, en la adaptación para el cambio climático, sería fundamental. Y si queremos seguir trabajando en esta materia y conseguir más proximidad, incluso entusiasmo. Propuestas concretas de trabajo, obligatorio y transversal, coordinación entre agentes. Todos no es suficiente. Todos hacemos algo. Lo que tenemos que hacer es que cada uno sepa lo que están haciendo los demás y empezar a hacer algo de forma más articulada. Este foro es fundamental. Por ejemplo, esta conferencia es fundamental. Y después, un poco a nivel horizontal, tenemos que tener Bueno, pues me quedo por aquí para no ocupar más tiempo. Obrigado. ¿Hay alguien más que se anime a comentar algo de lo que salió? Hay muchísimas cosas, la verdad es que se agradece con Sisal. Sí, aquí pegando. Tomando lo que ha dicho Francisco, yo creo que esto es importante. Hay que trabajar la población escolar, la comunidad escolar, ahí trabajar la cuestión del territorio. Y en este sentido yo me arriesgaría a decir que tengamos nuestros técnicos, que los técnicos de agricultura, de agua, de los municipios, trabajen con las personas del propio territorio, porque tenemos una cierta coordinación, podemos aumentar la literacia y podemos aumentar las buenas prácticas en el territorio. Y ello porque había aquí una pregunta que han hecho que tiene mucha relación con lo que estamos hablando de educación, en el sentido que estamos hablando mucho de educación ambiental y de qué es lo que hay que saber. Bien, tenemos que adaptar el territorio y después retroceder en el cambio climático es prácticamente imposible, como se decía en la ponencia inaugural. Tenemos que vivir aprendiendo a minimizar riesgos y vivir con estos cambios y, claro, no aumentar los efectos de este cambio, del cambio climático. Tenemos que cambiar el territorio, tenemos que
actuar, y actuar tiene que ser con buenas prácticas, con lo que nos muestra la ciencia de una forma muy natural. Y ahora hay que salir de los despachos, hay que ir al terreno, sobre el terreno, tienen que hablar un lenguaje que todos puedan entender, no puede ser un lenguaje súper técnica y mucho menos científico, pero llegar a ellos y conseguir trabajar. Veo que nos quedan 3 minutos, me voy a callar. Germán, Mariluz, Amaya, ¿os animáis a una intervención de cierre? Venga, algo rápido. Venga, yo mismo. Creo que todos somos conscientes de que no he apagado la interpretación. Creo que todos somos conscientes de que tenemos muchos retos por delante, pero yo como educadora ambiental creo que la educación ambiental tiene el reto de coordinarse entre sí, todos los agentes que estamos implicados. Hay un reto de cambiar el currículum, es necesario cambiar los currículum, cambiar las metodologías de aprendizaje y bueno, yo creo que tenemos el reto de implicar a más gente en tomar conciencia del problema y de que tenemos que actuar de una forma colectiva y que tenemos que sumar esfuerzos y actuar conjuntamente. Eso sería para mí un poco el reto. Muchas gracias, Mariluz. Germán, Amaya. Bueno, solo por añadir alguna cosa, no tenemos estudios específicos de educación ambiental a nivel universitario, por ejemplo, que formen profesionales, sino que venimos de otros ámbitos, ¿no? Y también no existe una... En Portugal me parece que es diferente eso, pero no tenemos un espacio consagrado en la escuela para la educación ambiental. En principio es interesante que sea transversal, pero llevamos ya muchos años con esta transversalidad y ya igual hay que ponerla en duda, ¿no? Nos faltan elementos muy claros también para poder avanzar en ese sentido, ¿no? Gracias. ¿Y Amaya? Pues yo poco más nuevo que añadir, quizá, hacer hincapié en en las capacidades sociales que impregnen, obviamente, las agendas de las distintas administraciones a distintos niveles y que cada cual hagamos ya ese trabajo, si no lo estamos haciendo ya, de ponernos en acción. Igual no es el mejor foro para decir eso, pero bueno, porque acá ahí queda. Muchas gracias, Amaya. Pues nada, creo que tenemos ya que cerrar esta fase. A mí no me gustaría, antes de cerrar y pasar al espacio, al chat que tenemos a continuación, sí que hay una cosa que me gustaría dejar encima de la mesa, quizás para futuros encuentros, y que tiene mucho que ver con la adaptación, con las estrategias educativas para la adaptación, pero en general también para el cambio climático. Y creo que tenemos un reto a la hora de acercarnos a la dimensión emocional de esta adaptación y del cambio climático en general. Y que creo que además las estrategias educativas tienen que ir en buena medida por esa línea de trabajo. Esto daría para otra mesa, para otra sesión. Esperemos que se produzca en la segunda conferencia ibérica, que seguro que están deseando organizar el equipo de Live Shara para ponerlo en marcha, ¿verdad, Chris? Y nada más, daros las gracias a todas por participar en la sesión, a Conchi, a Chris, a Ana, a todo el equipo de traducción y a todas las personas que habéis seguido la sesión y que gracias por aportar las preguntas y los comentarios que nos habéis estado llegando. Hemos intentado meter lo que pudimos, de la manera que pudimos, y ahora vamos a tener así un poquito más de tiempo para poder, en ese espacio chat que ahora explicará Conchi, para meter lo que queda. Muchas gracias. Obrigado. Miguel, muchísimas gracias. Muito obrigada. En el mismo enlace que hemos estado usando durante toda la sesión está activa ya la encuesta de evaluación. Os pedimos, por favor, que hagáis el esfuerzo de rellenarla. Se rellena muy brevemente, en muy poco tiempo, y es muy importante para conocer vuestra opinión de cara a próximos eventos, y os agradecemos que
que rellenéis la encuesta. Y también comentar que quizá ya conocéis el espacio y otras personas igual no. Vamos a ir a un espacio café, como a un coffee break, como si estuviéramos en el mismo espacio físico, en el mismo espacio real y pudiéramos charlar unas personas con otras más en corto, traer algunas de estas cuestiones que no ha dado tiempo a profundizar durante la sesión, pues las podemos abordar en ese espacio, en el Spatial Chat, que acabo de copiar el enlace y también pondré el enlace dentro del Slido para que no lo perdáis. Por favor, copiadlo o miradlo luego en el Slido y os esperamos allí para poder charlar más en corto, más haciendo un diálogo, todas las personas del panel y todas las personas participantes que podáis quedaros durante la siguiente media hora o, bueno, si se alarga mucho, durante la siguiente hora. Muchísimas gracias.